Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. En estas últimas horas se han viralizado una serie de declaraciones que hizo el exdirigente nacional del PAN, Manuel Espino, sobre pactos, sobre acuerdos con los grupos organizados que operan aquí en nuestro país, en donde él en lo personal habría contactado a varios de ellos que incluso le respondieron con el interés justamente de alcanzar estos acuerdos. Ahora, esto se ha tratado de manipular asegurando que Manuel Espino está trabajando con el gobierno y con el propio presidente López Obrador para alcanzar justamente estos pactos, algo que es completamente falso. Le está haciendo pues el trabajo sucio la oposición, incluso hasta Felipe Calderón ya se montó en este tema. De esto vamos a platicar el día de hoy y vamos a hablar también de la revelación que hace el presidente López Obrador. Increíble revelación que hace en donde la Fiscalía General de la República literalmente quiso echar abajo una investigación impulsada por la Cuarta Transformación, que es esta, la de Ayotzinapa, en donde allá el fiscal especial realizó una serie de acciones para dinamitar, que fue la palabra que utilizó el presidente, este trabajo. De esto vamos a platicar también porque es una acusación seria y sobre todo tras un reportaje del New York Times. Ya hoy los reporteros de New York Times, que también hablaron sobre este caso de Ayotzinapa, asegurando que el gobierno de México no tiene las pruebas que tanto presume, dice que ¿saben qué? Que siempre no podemos asegurar que sean falsas las pruebas. Sí, ya también empiezan a echarse para atrás estos reporteros. Bueno, vamos a hacer estas precisiones, es importante, les invito a que me acompañen durante los próximos minutos. Si les gusta el video, les invito que se suscriban al canal y también les agradezco mucho ese like. Y bueno, vamos a iniciar. Vamos a arrancar este tema con lo que dijo Manuel Espino en el Senado de la República. Hoy se organizó un foro sobre seguridad allá en la Cámara Alta, en donde uno de los participantes fue justamente el exdirigente nacional del PAN y también, hay que decirlo, exfuncionario del gobierno federal, porque él estuvo trabajando algunos meses en el gobierno del presidente López Obrador. Sí, también salió peleado del PAN, incluso también peleado con el propio Felipe Calderón. Sin embargo, en esta ocasión parece que le está haciendo el juego sucio a la oposición, en una campaña permanente que existe en contra del presidente López Obrador, donde aseguran que el presidente está vinculado, está pactando con estos grupos y que por eso supuestamente no los persigue. Ahora sale Manuel Espino con esto, con que él está impulsando este pacto, que incluso llevó este pacto a la Secretaría de Gobernación y que este pacto también se lo llevó ya a varios grupos que le respondieron directamente a él. Esto fue lo que señaló. Lo que yo vengo a plantear es que nos abramos a la posibilidad de los acuerdos, no de cualquier manera, no con cualquiera, y que no materialice los acuerdos tampoco cualquiera, que acepto consentir que para conseguir un bien mayor consiento un mal menor, pero que me ayude a resolver lo peor, acepto un mal menor. Y aquí tal vez el mal menor que había que aceptar pues es dialogar y acordar con ellos, y se puede, atendiendo sus intereses también, que los tienen. Entonces, es aceptar, la propuesta se reduce a aceptar la posibilidad de acordar con ellos. Yo le dije al secretario de Gobernación que la propuesta que puse en sus manos, yo iba a buscar la manera de hacerla llegar a algunos de los grupos del crimen organizado en México. Y logré hacerla llegar, unos. Y solamente recibí respuesta de 2. Si esto se hace en México, esperamos. Estamos en esa tarea. No quiero abundar más porque luego pueden acusar de indiscreto. Eso es lo que dijo, parte de lo que dijo Manuel Espino el día de hoy, que evidentemente se ha empezado a viralizar en las redes sociales, sobre todo porque les decía yo, Manuel Espino habla de entrada de la reunión que tuvo con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en donde le entregó esta información, porque además Manuel Espino es el excomisionado nacional de Seguridad Pública, ya tiene un tiempo que salió de este cargo que ocupó en la Cuarta Transformación, y no solo eso, sino que también Manuel Espino el día de ayer se reunió con el presidente López Obrador.
Entonces, con todos estos elementos adicionales y las declaraciones el día de hoy, obviamente se ha generado una gran tendencia por parte de la oposición en contra del presidente López Obrador. Y esta parte es la que a mí en la que no me agrada, porque supuestamente él es amigo, él es aliado de la 4T y le empieza a hacer el juego sucio a la oposición. Quien se monta en esto inmediatamente fue el expresidente Calderón, negociando, dice, con estos grupos con conocimiento y autorización del gobierno, porque ya empiezan a tomar todos estos elementos y empiezan a decir, es que lo mandó el presidente López Obrador. A confesión de parte, relevo de pruebas. Hay más delito aquí que en todo lo que andan inventando, sobre todo por las investigaciones que se han denunciado por parte de Adán Augusto. Quienes deberían estar preocupados por las investigaciones internacionales, dice, son ellos. También se sube el saco de pus Javier Lozano, este asqueroso personaje, dice, confeso, revela oficialmente que entró en contacto con estos grupos para pactar. Les queda duda de que estamos frente a este estado, a un estado que pacta con estos grupos, y entonces ahí se empiezan desviviendo en contra del presidente López Obrador. Hablando de estos pactos con todo el cinismo del mundo, particularmente el grupo calderonista, porque sabemos muy bien que en el caso de Felipe Calderón tienen ahí a su secretario de Seguridad Pública, a Genaro García Luna, que está justamente detenido por estos pactos, no solo por la intención de pactar, en este caso ni siquiera del gobierno, del propio Manuel Espino, que hace esto en lo personal, sino también, ahí está un funcionario del gabinete, incluso, y eso no solo es antes, también es ahora, de lo que se ha filtrado en el caso de Guacamaya Leaks, también a los alcaldes en la Ciudad de México, por ejemplo, a Sandra Cuevas, que es cobijada, apoyada, impulsada también por el PAN. La Sedena, de acuerdo a la información que se filtró hace algunos días, pues investiga presuntos vínculos de la alcaldesa de la Cuauhtémoc justamente con la Unión Tepito, de acuerdo también a estos Guacamaya Leaks. Entonces, la oposición que tiene estos pactos, que tiene estos acuerdos, se empieza a montar en este tema, se empieza a montar en estas declaraciones de Manuel Espino para asegurar una vez más, porque no es nuevo, que el presidente López Obrador está buscando estos acuerdos, está buscando estos pactos. Ahora, Manuel Espino, ya en el entendido yo de que ya se está dando cuenta que estas declaraciones no fueron las mejores y que ya se están manipulando, él está tratando de arreglarlo, y en una serie de entrevistas el día de hoy por todos lados está tratando de aclarar esta situación, incluso también a través de sus redes sociales. Por ejemplo, dice, y respondiendo a este tuit de Rufino Casal, dice, es muy grave porque Espino reconoce que Obrador, a través de su secretario de Gobernación, quiere pactar con estos grupos. Eso es lo que están empezando a decir también. Y dice Espino, eso que afirmas del presidente es falso, no inventes ni tergiverses. Solo he dicho que no debe descartarse la posibilidad de dialogar y acordar la pacificación, y que le hice una propuesta al secretario de Gobernación. También en otro mensaje responde a Jorge Triana, que es un tuit que toma el propio Calderón. Dice que es falso lo que dice Triana, porque dice que es intermediario entre López Obrador y estos grupos. Nunca ofrecí ser intermediario, responde, tergiversar la verdad no te da la razón. Pero el problema no es este, a esto se dedica la oposición, y no lo duden que el día de mañana esto estará apareciendo en todas las primeras planas, sobre todo tomando en cuenta la reunión que tuvo con el secretario de Gobernación, la reunión que tuvo con el presidente López Obrador, y también pues todo esto que venimos hablando, ¿no? Que fue funcionario incluso de la Cuarta Transformación. Ahora, sobre esto también les digo, no es algo nuevo. Seguramente al presidente se le va a preguntar el día de mañana, sobre todo la reunión que tuvo con Manuel Espino, que les decía yo, se encontró el día de ayer con el presidente López Obrador. Y el presidente ya ha hablado sobre esto. De lo más reciente que se tiene fue justo antes de las elecciones, en donde, a través de personajes como Porfirio Muñoz Ledo y Francisco Labastida, impulsaron esta campaña para tratar de vincular al partido con estos grupos, para supuestamente prevenir a la gente de que no votaran por Morena, porque si no estarían votando
por estos pactos oscuros. Esa fue la estrategia en aquel momento y se ha mantenido, sube y baja, pero finalmente la tienen ahí presente. Incluso en la reforma electoral el PAN dice que tiene que ser una causa de nulidad. Es su propuesta que si se denuncian estos vínculos como ellos lo han hecho, por ejemplo, en el estado de Tamaulipas. Así es como se quieren ellos agandallar las elecciones, con estas acusaciones falsas. Ahora, el presidente, en una de tantas, sobre todo en esa en donde se hizo más intensa la campaña, respondió sobre estos vínculos. Además, esto es muy probablemente lo que va a responder el día de mañana cuando se le pregunte sobre las declaraciones de Manuel Espino. Esto fue lo que mencionó justo antes de las elecciones de este 2022. Responder a un señalamiento que están usando nuestros adversarios con mucha frecuencia, sobre todo en estos días, también por las elecciones, queriendo confundir, engañar, de que yo tengo vinculación con el tráfico o con grupos. Es realmente muy corriente, muy vulgar todo esto. Lo lamento porque, por ejemplo, el licenciado Muñoz Ledo me conoce muy bien y se atreve a sostener de que el gobierno tiene vínculos con el narcotráfico. Es un juicio sin fundamento, temerario. El señor Labastida, lo mismo, pero además sin ninguna prueba y con todo respeto, pues de la edad. Por eso yo no puedo seguir una vez que se concluya mi periodo, porque lo peor que puede pasar en política es que haga uno el ridículo. Pues así respondió a las acusaciones en aquel entonces de Porfirio Muñoz Ledo, de Francisco Labastida, en general de la oposición sobre estos vínculos, sobre estos pactos, sobre el abrazos no balazos, que ese es el argumento de ellos. Dicen es que los quiere abrazar porque tiene acuerdo con ellos. Y bueno, que se revive con estas declaraciones de Manuel Espino. Ahora, después de la reunión del día de ayer de Espino con el presidente López Obrador, lo que se empezó a especular es que eventualmente Espino estaría como subsecretario de Seguridad ocupando la posición que está actualmente ocupando Ricardo Mejía Verdeja, que él aspira a la gubernatura en Coahuila y donde dicen que eventualmente él es el elegido y que él estaría renunciando en unos cuantos días más, sobre todo a finales del mes de octubre, que es una de las fechas que ya también se establecieron desde Palacio Nacional. Sin embargo, Manuel Espino también lo desmiente en sus redes sociales, señalando que, sí, dice, solo fui para informar, dice, de decisiones de la Ruta 5 oficial, que es su organización que implican apoyo a su gobierno y la 4T. Solo eso, ¿no? Sobre el tema de las especulaciones que se han dado sobre esta posición. Que repito, sumado a las declaraciones del día de hoy, es pues lo que está esperando justamente la oposición para irse en contra del presidente López Obrador. Pero bueno, hasta ahí este tema. Vamos con el segundo, que es también muy relevante, que son las revelaciones que hace el presidente López Obrador el día de hoy. Hemos estado hablando, pues desde que llegó la cuarta transformación, del papel de la Fiscalía General de la República, para bien y para mal, ante también la desesperación de millones de mexicanos que se ve que no avanzan las cosas y de lo poco que se avanza se termina echando para atrás, como en el caso de Emilio Lozoya. Pues ahora también hay otra revelación, otro tema importante, que no solo es la ineficiencia, que en un principio parecería que eso es nada más, sino también que es una especie de boicot o sabotaje que se tiene al interior de la Fiscalía General de la República. Y esto lo reveló el propio
presidente López Obrador. El día de hoy se habló sobre el tema de Ayotzinapa debido a que, en primer lugar, estaba ahí el subsecretario Alejandro Encinas y hoy se tocó el tema también de seguridad. Hoy se dio el resumen mensual de seguridad, pero además porque salió publicado un reportaje del New York Times, que el cual ahorita vamos a ver. Sin embargo, sobre las investigaciones y los avances en los procesos en la Fiscalía General de la República, el presidente pues confirmó esto, que allá en la Fiscalía quisieron dinamitar el caso, así nada más y nada menos, imagínense, desde el interior de la Fiscalía General de la República. ¿Cómo lo quisieron hacer? Vamos a escuchar al presidente López Obrador. Yo sostengo, aquí lo he dicho, de que quisieron dinamitarnos la investigación para que no se actuara. ¿Sí? No en la Fiscalía. Entonces, por eso, sí, sin tomar en cuenta el informe, le agregaron a más responsables pensando que con eso pues ya no íbamos a poder tomar la decisión, porque si en vez de 6 militares eran 20, pues ya no íbamos a poder actuar. Y si en vez de los que estaban aparecían otros, no estoy diciendo que sean inocentes y que ya se les exoneró, sencillamente no estaban en el informe. Y la instrucción fue: vamos a que si existen pruebas sobre estas personas que aparecen en el informe, se actúe. Ese fue el acuerdo, porque es un asunto que estábamos manejando de manera coordinada el Poder Judicial, la Fiscalía y el Ejecutivo. Pues es parte de lo que comenta el presidente López Obrador. ¿Y cuál era la intención? ¿Cuál fue la estrategia con estas órdenes de aprehensión dirigidas hacia los militares? Confrontar al gobierno federal, al comandante supremo, justamente con la Secretaría de la Defensa Nacional, justamente con los militares. Esa fue la estrategia. Por eso, en un principio, Alejandro Encinas da a conocer que en la investigación se tenían identificado a 6 militares. Si se acuerdan ustedes que posteriormente se dieron a conocer que se habían librado 20 órdenes de aprehensión en contra de militares. Esta fue la diferencia que incluso causó especulación sobre por qué. ¿Por qué en un lado solo habían 6? ¿Por qué en el otro habían 20? Hoy lo acaba de revelar el presidente. Fue una estrategia justamente para presionar al gobierno federal, para confrontarlo justamente con las Fuerzas Armadas. ¿Qué es lo que sucedió después de esto? Se echaron para atrás estas órdenes de aprehensión, que es también lo que explica el presidente López Obrador, y después también renuncia el fiscal del caso Ayotzinapa. Fue él el fiscal encargado de esto, de pues tratar de arruinar la investigación, de frenarla, de impulsar esta confrontación entre el gobierno y la Sedena. Bueno, el presidente revela que había un acuerdo entre el titular de la Fiscalía, Alejandro Gertz, también Arturo Saldívar y él mismo, para que lo que avanzara con la oficina de Alejandro Encinas sirviera también para dar pie al resto de los procesos legales, porque bueno, es en la Fiscalía donde se judicializan las carpetas y es en el Poder Judicial en donde se emiten las órdenes de aprehensión. Por eso el acuerdo. Sin embargo, en la Fiscalía lo rompieron, porque se dio esto, se dio una especie de sabotaje para tratar de frenar esta investigación. Y aquí la pregunta es si fue suficiente con la renuncia del fiscal especial o si también quienes están haciendo esto siguen al interior de la Fiscalía, porque no es lo único que también aparece en estas últimas horas. Lo que se ha revelado también por parte del gobierno federal es el temor fundado
parece ser que sí, de que en la fiscalía se dan una serie de filtraciones. Incluso el propio Alejandro Encinas confesó que en un principio no quería entregar la información y no la entregó completa a la Fiscalía General de la República. Y si no fue hasta después, cuando lo hizo, que terminó filtrada, como este documento no testado de la investigación en donde aparecieron los famosos chats de WhatsApp, estos que incluso publicaron en una columna de Penilei Ramírez y que causó una gran conmoción asegurando de que ya Penilei se había convertido en una especie de Julian Assange porque estaba sacando toda esta información. No sé si se acordarán ustedes, eso tiene aproximadamente un mes. Pero además de esto, también se da tras un reportaje que aparece publicado el día de hoy en el New York Times, justamente basándose en estos chats, porque ellos aprovechan estas filtraciones que salen de manera irregular de la fiscalía, estos grupos políticos, estos grupos de poder que están manipulando la fiscalía, aprovechan esto con los medios internacionales como el caso del New York Times para manipular la información. ¿Y qué es lo que tratan de decir en esta información? Que la investigación del gobierno no sirve, que estos chats que está utilizando Alejandro Encinas para complementar la investigación no pudo comprobar el propio Alejandro Encinas que son ciertos. Y así titulan ellos la nota. El caso de Ayotzinapa se resolvió en México hasta que las pruebas se desmoronaron. Eso es lo que dicen, es que Alejandro Encinas confesó, y de alguna manera sí lo dijo, que bueno, no confirmamos la veracidad de estos WhatsApps. Sí, eso es lo que dijo Alejandro Encinas, y entonces con este argumento salen ellos a decir, pues ¿qué creen? Pues entonces la investigación que se basó en estos chats, pues no puede tomarse en cuenta, y hacen todo un reportaje al respecto. Hoy Alejandro Encinas también habló sobre esto. Pero es que esta es información que es la que finalmente se termina filtrando desde la Fiscalía General de la República, que se convierte en una acción más, porque ya hablamos de lo que dijo el presidente Obrador y ahora estamos hablando de esto. Y no son las únicas acciones de este grupo de poder, vamos a decirlo como una especie de deep state que está ahí metido, que no quiere que avance la investigación de Ayotzinapa. Así como lo protegieron durante el gobierno de Peña, siguen protegiéndose ahora que no están en el poder. Esto respondió Alejandro Encinas a este reportaje del New York Times, en donde también incluso aparece una plática, una grabación de él justamente hablando con Tomás Cerón, a quien le habría ofrecido el criterio de oportunidad, es decir, colaborar con el gobierno para tener un beneficio, un apoyo, pues una reducción en la pena. Vamos a escuchar. Estuvimos a solicitud de los padres de familia que en 21 ocasiones en las reuniones de la comisión solicitáramos que si no avanzaba el tema de la extradición se buscara establecer una comunicación para que pudiera asumir un convenio, un compromiso para aportar información para poder acceder al criterio de oportunidad. Sí, se realizó el contacto a través de abogados, incluso fue iniciativa de los propios abogados, y sostuvimos una reunión donde se le ofreció abiertamente las garantías de que el criterio de oportunidad al que pudiera llegar con la autoridad judicial se cumpliría de manera puntual. No lo aceptó, es así de sencillo, y aunque ha habido contacto todavía con los abogados, a la fecha no se ha llegado a asumir este compromiso. Y yo en la información que les brindé, pues yo soy el principal sorprendido, esa idea de que yo autodescalifiqué mi trabajo, pues la verdad no fue así. Pero miren, primero fue enfrentar las inecias, las resistencias y los obstáculos del viejo régimen para romper el círculo vicioso y poder abrir la investigación. Luego aparecieron las filtraciones. Nos filtraron videos, nos filtraron documentos, nos filtraron incluso el informe no testado con el ánimo de entorpecer los trabajos y alertar a los responsables. Luego siguió una campaña de descalificaciones al informe, a nuestras personas, a todos los trabajos realizados. De ahí pasamos al amedrentamiento, las solicitudes de amparo contra el informe y el amago de abogado de denuncias penales. Ahora pasamos al espionaje. ¿Qué sigue? ¿Ahora qué sigue? Pues sea lo que sea que sigue, aquí nosotros no vamos a dar marcha atrás.
Pues eso es lo que ha enfrentado Alejandro Encinas, eso es lo que se ha hecho para frenar esta investigación por parte de este grupo que ya no tiene el poder presidencial y que está haciendo todo lo posible también para detener el avance del trabajo de Alejandro Encinas, que eso es lo que también se refleja en este reportaje del New York Times, en donde les decía yo, también viene una conversación, la conversación parte de lo que le dijo a Tomás Herón, donde fue allá a verlo Alejandro Encinas a Israel, se reunió con él en un restaurante, platicó con él y le ofreció este criterio de oportunidad. Bueno, lo grabaron a Tomás Herón y sus abogados y le entregan esta grabación al New York Times. Ahora, ellos construyen todo este reportaje con esta información y lo interesante, ¿no? Bueno, además de lo que estamos hablando, es lo que termina diciendo el reportero, uno de ellos, que aparece aquí. Acá son 3 reporteros y el que es mexicano, pues es Oscar López, ¿no? Los otros tienen apellidos, pues, estadounidenses y de otras latitudes, no son de México. Justamente este señor Oscar López, o este reportero Oscar López, habló con Azucena, ya imagínense, así es como están, ya lo sabemos bien en esta estrategia de medios, en donde finalmente habla sobre el reportaje, le responde a lo que dice el presidente, porque en la mañanera también habla el presidente sobre las fuentes. Dice: nosotros nunca vamos a revelar nuestras fuentes, pero lo importante es lo que nos dijo el subsecretario, dice el reportero, aunque es obvio, ¿no? Si Alejandro Encinas va a hablar con Tomás Herón y lo graban ahí en Israel, pues obviamente fue Tomás Herón el que lo grabó. ¿Quién más? ¿Quién más lo iba a grabar allá en esta reunión? Sin embargo, lo interesante, después de todo el reportaje donde ellos aseguran que Alejandro Encinas echa para abajo su propia investigación, termina diciendo esto. Miren lo que dicen sobre los famosos chats de WhatsApp. No lo podemos llamar mentira o falso, simplemente no se han podido verificar. Bueno, entonces, ¿para qué haces todo un reportaje asegurando que las pruebas se desmoronaron si ni siquiera tú tampoco puedes confirmar, reportero, que son ciertos o son falsos? Porque el asunto es que no se hicieron los peritajes no necesarios, justamente porque Alejandro Encinas no confiaba en la fiscalía y no les entregó los chats. Por eso es que no se hicieron estos análisis en la fiscalía y ya con ese argumento, entonces se desacreditan. Por eso es tan importante esta revelación que hace el presidente, esta acusación que hace el propio Alejandro Encinas y este problema que se tiene al interior de la fiscalía, que es lo que se tiene que arreglar. Ahora, Alejandro Encinas, en el marco también de esta investigación, señaló que sí, esto efectivamente sucede con los WhatsApp. Sin embargo, también esta información incluida en estos WhatsApps es consistente con otros datos que ellos han encontrado y que incluso si se quitan las capturas de pantalla, la información que aparece en estos chats de WhatsApp se mantiene vigente porque hay otros elementos de la investigación que confirman lo que dicen esos chats de WhatsApp y por eso también los incluye en su investigación. Aún así, pues esa es la estrategia mediática y aún así salen a decir que las pruebas se desmoronan y después salen a decir que bueno, pues sí, no son necesariamente falsas, pero tampoco son necesariamente ciertas. Entonces, ¿de qué se trata? Es justamente frenar la investigación. Entonces, bueno, esto también empieza a circular en estas últimas horas, algunas de las reacciones sobre esto que dijo el presidente Alejandro Encinas. Ahí están, bueno, ya todos estos elementos que pues sí nos ayudan a entender que hay grupos de mucho poder que siguen trabajando en contra de la Cuarta Transformación, no solo públicamente como lo vemos en la oposición, como se ha denunciado con las ONGs Claudia y Cruz González, sino también grupos muy poderosos que están metidos, que están infiltrados en las instituciones y una de estas instituciones parece ser es la Fiscalía General de la República. Ahora, muchos preguntan por qué no saca el presidente López Obrador a Alejandro Hertz. La verdad es que hay un problema ahorita con sacarlo. Para designar un nuevo fiscal se necesitan las 2/3 partes en el Senado de la República y sabemos muy bien que la 4T no tiene las 2/3 partes en el Senado de la República. Con lo cual también pues, se estaría quedando en primer lugar o la silla vacía o se tendría que negociar con el PAN de Julián Rementería, de Lili Téllez y de Kenia López Rabadán, este nuevo fiscal. Y yo creo que el presidente dice, bueno, pues por el momento vamos a trabajar con lo que tenemos y con la denuncia del día de hoy yo espero que eso que tenemos empiece también a voltear al interior de la fiscalía para empezar a resolver estos problemas que ya están saliendo a relucir.
Bien amigos, yo con eso termino. Les agradezco que me hayan acompañado en esta emisión de El Chapucero Today. Si les gustó el video, les invito que se suscriban al canal. También les agradezco mucho ese like y les invito a que sigan pendientes de los próximos videos. Y nos vemos a la próxima con mucha más información.